En octubre utilizamos las cintas rosas. Exacto. Para concientizar sobre el cáncer de mama. Bueno, en noviembre tenemos que usar esta cintita. Pero también usábamos un bigote, un mostacho grande, ¿se acuerda? El año pasado nos sacábamos fotos, hacíamos viral con el bigote grande. Bueno, continúa esta campaña, Ajá, ¿sí? Siempre en noviembre. Para esto, lo que decíamos, concientizar sobre el cáncer de próstata, porque la detección temprana es fundamental. Y le damos la bienvenida a Joaquín Silva, que es presidente de la Fundación Uroclínica. ¿Cómo está, Joaquín? ¿Bien? ¿Cómo está, Roxana? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias por venir. Bueno, tenemos mucho para hablar del cáncer de próstata. ¿Te parece que veamos en imágenes para explicar de qué se trata? Okay. Para que la gente nos entienda desde lo gráfico, desde lo práctico. Es importante para saber y determinar qué es. Bien. Bueno, esto es un corte, más o menos es un esquema donde podemos determinar y saber más o menos cuál es la próstata, de dónde está, para qué sirve. El hombre tiene la vejiga, ¿sí? A la vejiga sabemos que es cuando se llena de orina, que es la orina que forman los riñones, cuando filtran la sangre, forman la orina, se acumula en la vejiga, y a la salida de la vejiga salen y entran en un conducto que se llama uretra, que es por donde se elimina la orina cuando tenemos el deseo de miccionar. A la salida en el cuello tenemos esa glándula que se llama próstata. La próstata tiene la característica que tiene un tamaño como si fuera una nuez, tiene un tamaño normal que más o menos traducido a gramos está en los 20 gramos. Y tiene como característica que al estar en el cuello o la salida de la vejiga, significa cuando se produce un agrandamiento. Que esto es por la edad muchas veces. Claro, una obstrucción para el flujo de salida de orina. Y es lo que nos da los síntomas de prostatismo. ¿A qué edad más o menos ocurre Generalmente se establece que como parámetro después de los 50 años todos los hombres pueden empezar a tener algún tipo de sintomatología obstructiva. Y veamos la otra imagen que tiene que ver con las células cancerígenas. Claro. Nosotros tenemos que determinar dos tipos de patologías. Una que es la patología del agrandamiento benigno de la próstata y otro que es el cáncer de próstata. Que para que haya cáncer no necesariamente la próstata tiene que estar agrandada. Puede ser una próstata de tamaño normal y tener un cáncer, o una próstata grande y tener un cáncer o no tenerlo. Son dos patologías totalmente distintas. Hoy día cuando evaluamos un hombre lo evaluamos en su árbol urinario general. Uno de ellos, de los órganos que se estudia, es la próstata. Acá tenemos un ejemplo típico, por ejemplo, donde tenemos la vejiga, una próstata normal, y acá una vejiga con una próstata agrandada. Esto es una imagen con la cual nosotros la mostramos a nuestros pacientes para saber dónde y cómo, de qué manera se puede producir una patología de agrandamiento prostático. Esto desde el punto de vista médico, pero el hombre, ¿cómo se da cuenta, los síntomas? El hombre se da cuenta fundamentalmente cuando va a orinar. Cuando va a orinar se siente la insatisfacción del vaciado de la vejiga. Va al baño y se demora más tiempo de lo normal. Siente que le ha quedado pis, por ejemplo. Siente que tiene necesidad de vaciado incompleto de la vejiga. Tiene que orinar y a los 10 minutos vuelve a tener que ir otra vez. Puede tener ardor, puede tener orinar con sangre. Puede tener... ¿Esto de orinar permanentemente ocurre sobre todo en las noches? En las noches hay que determinar si es por la próstata o no es por la próstata que el hombre se levanta a orinar. Nosotros, como sabemos, somos seres bipedestantes, estamos parados todo el día. Al final del día, cuando nos vamos a acostar, tenemos edemas en los miembros inferiores, en las pantorrillas, en los tobillos. Entonces, esos edemas, al cambiar de posición el paciente, acostarse, drenan más de noche que de día. Y cuando nos vamos poniendo más grandecitos, esos edemas son mayores, tenemos hipertensión, somos diabéticos. Estos son algunos de los síntomas. Vamos mezclando con los mensajes de la gente. Hola, una pregunta. ¿El cáncer de próstata se puede dar en hombres jóvenes? Se da en algunos hombres jóvenes, generalmente pacientes que puedan tener, tenemos casos de pacientes de más de 40 años que tienen algunos cáncer de próstata. Pero lo más común es que se establezca una mayor incidencia después de los 50 años.
Bien, nosotros hablamos de una campaña que se realiza sobre todo en este mes de noviembre y el objetivo es concientizar. Veamos un video explicativo de qué se trata esta campaña que se realiza durante todo este mes de noviembre. Un superhéroe siempre te cuida y te protege. Un buen superhéroe no le teme a nada. Un superhéroe tiene fuerza sobrenatural. Ya salvaste al mundo. Ahora te toca a vos. Hacete el control de próstata desde los 50. En noviembre todos usamos bigote para luchar contra el cáncer de próstata. Sacate una foto y compartila con el hashtag Noviembre Azul y con bigote. Contra el cáncer no hay superhéroes, solo prevención. Esto que decía Mario, que en noviembre todos usan bigotes, pero no lo vi a él con bigote, ¿eh? Pero se lo tiene que dejar y si no le vamos a poner uno postizo. Muy bien. Seguramente. Bueno, hablaba ahí este video acerca de la revisación, este temor que tienen muchos los hombres a estar expuestos a esta revisación. ¿En qué consiste? Fundamentalmente la consulta. O sea, llegar al urólogo, hacer la consulta, ver cuáles son los síntomas que tiene, cuál es la historia que tiene ese hombre desde sus antecedentes familiares y no ver al hombre en realidad como una próstata, sino como un ente en general, donde ese hombre tiene una próstata y debemos investigar qué patología tiene. Dentro de lo que significa la patología prostática individual, nosotros hacemos el interrogatorio, sí, los estudios imagenológicos y análisis. Análisis de sangre, un análisis muy común que es el que se pide, que es el antígeno prostático específico. Bueno, el temor es el tacto. Y el examen físico, que es el tacto rectal, que es un examen prácticamente muy rápido e inocuo, que no causa prácticamente molestias en el paciente y nos aporta un paneo muy importante para los urólogos, acompañado por el análisis y por los estudios imagenológicos, nos hace determinar qué puede estar pasando en ese hombre en ese momento. ¿Cuánto duran estos estudios? Digo, cuando va al médico, no los otros, ¿sí? No, el análisis. El análisis es un análisis de sangre, claro. La ecografía es inmediata, el examen es inmediato. Lo único que le puede demorar de un día para otro es el resultado del antígeno prostático, pero es un paciente que en 2 días tiene una evaluación completa de todo lo que tiene que tener o si tiene alguna afectación por su próstata, ¿no? Buen día, dice. Mi pregunta es la siguiente. Tengo 38 años y mi problema es que cada vez que hago de cuerpo me queda incontinencia en la orina y una molestia con la que he sufrido durante años. Agradezco la respuesta. Primero es un paciente joven, o sea, menor de 40 años. Hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es la molestia que tiene. Si es una molestia que está directamente relacionada con su árbol urinario o con su acto defecatorio que está realizando en ese momento. Puede ser un cuadro hemorroidal, una fístula, alguna lesión en la salida del recto o del ano que puede estar produciendo alguna sintomatología que se confunda o que tenga alguna afectación prostática, como es común en los varones jóvenes, como son los cuadros de prostatitis. La prostatitis es una inflamación de la próstata que da mucha sintomatología, fundamentalmente en los varones jóvenes. Vamos a dar algunos números acerca de la prevalencia de la enfermedad y vemos en el siguiente detalle. El cáncer de próstata es el más frecuente en los hombres. El 50% de los casos la enfermedad se detecta cuando está avanzada. Esto es el riesgo, por eso decimos que es tan importante la detección temprana, elevando los riesgos de mortalidad. 1 de cada 10 hombres padece o puede padecer cáncer de próstata, el 30% de los hombres de más de 50 años, el 40% de los mayores de 60 y hasta el 50% de los que tienen más de 70 años. Padecen efectos de la próstata agrandada, lo que hablábamos al comienzo. Es la tercera causa de muerte por cáncer en adultos mayores de 60 años, dato comparable al cáncer de mama en la mujer y el segundo cáncer más diagnosticado luego del de la piel.
Se está realizando esta campaña. Aquellos que quieran realizarse estudios gratuitos, es fundamental decir dónde pueden ir. Esta campaña, como todos sabemos, está impulsada por la Fundación Uroclínica. Ya comenzó en el año anterior y hicimos convenios con las distintas municipalidades u órganos estatales de la provincia, donde estamos haciendo un consultorio móvil urológico. Ese consultorio está haciendo el examen al paciente, ecográfico, la anamnesis, o sea, el interrogatorio, y en algunos municipios incluso los pacientes que creemos que tenemos que hacer el análisis, se hace el antígeno prostático también. La Fundación Uroclínica detecta a través de estos centros, que generalmente son las municipalidades o los centros de salud de algunas de las municipalidades donde estamos yendo a atender. Hoy día, por ejemplo, estamos en San Martín y en Palmira. Bien. En la municipalidad de San Martín, en Palmira, y en Gutiérrez, en Maipú. Y ahí todos los casos que tengan que hacer una terapéutica, ya sea quirúrgica o algún estudio más avanzado, la Fundación se hace cargo de esos estudios en los pacientes que no tienen la capacidad para poder hacerlos individualmente. Ellos van y dicen, bueno, vengo a hacerme los estudios. El médico que detecta la patología hace una orden a través de la Fundación, ingresa a la Fundación y se hace toda la... Entonces esto se realiza durante todo este mes en los distintos municipios y en los centros de salud, y aquel que quiera ir manifiesta su necesidad y se lo hacen totalmente gratuito. Exactamente. Muy breve para cerrar, hablando del antígeno prostático, aquí me preguntan, ¿qué recados hay que tomar antes de realizarlo? Generalmente, cuando nosotros tenemos un paciente que nos consulta, se lo hacemos inmediatamente. Porque ya que llega a la consulta, llega a la clínica y le decimos vaya y hágase el análisis. Bien. Las condiciones ideales se dicen que tiene que estar en ayunas, que tiene que estar con algunos hablan de no hacer ejercicios, no haber estado constipado, no haber andado en bicicleta, cualquier cuadro que pueda o no tener alguna instrumentación rectal que pueda llegar a modificar el antígeno prostático. Pero en realidad cuando llega el paciente nosotros le hacemos el antígeno prostático y después con toda la cantidad de estudios que le hacemos tratamos de englobarlo y ver a ver qué podemos determinar de la patología de ese paciente. Bien, cerramos con esto entonces. Yo me sumo al mes del hombre y tu salud es lo primero. Esta campaña que están realizando durante todo este mes de noviembre. Y aquellos que nos llamaron y que no hemos podido contestar en vivo, lo vamos a hacer como siempre lo hacemos a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Cómo no? Sí. Primero agradecerles. ¿Por qué? Está bien. Porque sabemos, y esto queríamos dejarlo en claro, que octubre es un mes donde se tiñe todo de rosa. De rosa. Queremos que noviembre se tiña de celeste, que sea el mes del hombre, donde el hombre tome conciencia de que tiene que hacerse los controles. Y precisamente el lunes fue el Día del Hombre, como el Día Internacional del Hombre. Y esto, incentivar para que todos la cinta celeste, cinta celeste. Y los que quieran el bigote, y si no, se ponen el dedito, se sacan una foto. Muy bien, y tratar de concientizar con eso. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Y lo que hacemos sobre todo, medicina preventiva. Exactamente. Gracias.